Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Recientemente vivimos el proceso electoral 2024 y muchos todavía se preguntan qué pasó y cómo pasó. Algunos se vieron sorprendidos por los resultados abrumadores para algunos partidos, otros una derrota inexplicable para otros partidos. Y bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Hemos invitado a un experto en esta materia, es el doctor Hugo Borjas, es investigador del programa de estudios políticos e internacionales en el Colegio de San Luis, es doctor en ciencia política y sociología. Y bueno, pues para conocer un poco más, los dejamos con esta información precisamente del invitado del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Hugo Alejandro Borjas es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Sus líneas de investigación se enfocan en dos principales temáticas: procesos, actores e instituciones políticas y problemas políticos de las sociedades contemporáneas, centrando sus investigaciones en cómo se desarrollan y se transforman las políticas públicas, las decisiones gubernamentales, además de los desafíos y dilemas actuales que enfrentan las sociedades en distintas cuestiones. Ha publicado diversos trabajos, incluyendo su libro en coordinación titulado La democracia inhospitalaria, estudios multidisciplinarios sobre la vida pública en San Luis Potosí. Su labor de investigación ha sido realizada en diversas instituciones, trabajando así con la UNAM en el proyecto Democracia en Riesgo, evaluación de la estrategia implementada contra las fake news en las 15 elecciones gubernamentales, México 2021. Actualmente, el doctor Hugo Borjas se desempeña como profesor investigador en el programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis. Te esperamos en nuestra página web para que conozcas todos los proyectos del programa de estudios políticos e internacionales. Bueno, pues ahí tienen ya el perfil de quien nos acompaña, sí le sabe al asunto de la política, experto en estos temas y particularmente en asuntos de elecciones. Tiene varios libros que iremos conociendo a lo largo del programa de hoy, así que queremos agradecer que nos haya aceptado la invitación el doctor Hugo Borjas, académico de este programa de estudios políticos e internacionales en el Colsan. Bienvenido, muchas gracias por aceptar, doctor, ¿cómo estás? No, gracias por la invitación, que no me hacían. Híjole, bueno, ahí lo dejamos mejor, antes de seguirnos debatiendo en este tema de las invitaciones. Doctor Hugo Borjas, cuéntanos, las elecciones 2024, ¿qué pasó? ¿En qué contexto se vivieron? ¿Cómo se vivieron las campañas? ¿Cómo estaba México en este periodo de elecciones 2024? Mira, yo creo que hubo, básicamente para no alargarnos y para ser un poco breves, las campañas, y eso empieza a dar la explicación de los resultados que obtuvimos. Sabemos que Claudia Sheinbaum llega haciendo campaña en su propio partido, es decir, es la que más campaña hizo. No tenía, ella sí tenía oponentes. Claro, y eso la expuso a la población en México, es decir, la conocieron. El que no la conocía, la conoció. ¿Por qué? Por insistencia, por el tiempo. Y ella es la que primero resulta candidata, es decir, los mexicanos nos enteramos que ella iba a ser candidata a la presidencia antes que los otros dos. Después de eso es que sale Xóchitl, después de una serie de situaciones en las cuales con dos malísimos presidentes de partido, como era el del PAN y el del PRI, Marco Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, malísimos, que al día de hoy todavía no hacen una autocrítica, debían de irse, pero de México, porque como oposición no sirvieron 6 años, y no porque estemos a favor o en contra, sino porque en un país con cierta, que buscamos o esperamos que sean sanos políticamente, no podemos tener ese tipo de personas. Al frente de dos partidos políticos tan históricos, ¿no? Históricos, importantes y además que constituyen una oposición, y la oposición siempre es buena.
para contener al poder. Y no lo vimos durante 6 años y vimos que son malísimos, que no sirven, que se tienen que ir ya. Y por otra parte, bueno, también Movimiento Ciudadano, Maínez no es el primer candidato, sale por ahí de ciertas cuestiones internas y cuando ocurre esto, Sheinbaum ya era la candidata, con lo cual ya tenía campaña hecha, podrán decir todo lo que se ha dicho, que era hacia el interior de Morena, pero la realidad es que todo México se estaba enterando y ya la conocían cuando los otros 2 candidatos terminan siendo los contendientes. Ese fue un detalle importante. Y lo otro importante yo creo que hay que observar es que la elección no sale de México. Desgraciadamente hoy vivimos en México mucha violencia y las elecciones no iban a ser en otro lado. Las elecciones se dieron en un contexto de violencia que lo hemos visto, resultaron ser las más violentas de todas en la historia. ¿Por qué? Porque eso lo vivimos en México, es decir, las elecciones no tenían por qué ser de otra manera, porque vivimos mucha violencia. Yo creo que esos son algunos de los detalles importantes que habría que observar en estas elecciones, la violencia y, digamos, los tiempos que fueron un tanto distintos. ¿Qué se repitió y qué se innovó? ¿Qué prácticas políticas electorales se repitieron de lo que históricamente veníamos conociendo? ¿Y qué innovaciones hubo? Bueno, yo creo que también hay que referirnos y en estas cuestiones, en esta pregunta que me haces, ahí donde lo podemos ver claramente. Hubo 3 debates, 2 malísimos, un tercero en donde se quiso innovar, es decir, quiso ser diferente. No tenemos una tradición de debates que nos salgan bien. Cada vez parece ser que estamos aprendiendo, se dice lo mismo, son acartonados los candidatos, y yo creo que lo que observamos en los 2 primeros fueron formatos malísimos. Yo creo que este es un escenario mejor que el que tuvieron en el primer debate, sabiendo las diferencias de recursos que tienen ellos. Claro. Y fue malísimo. Y los candidatos creo que nunca lograron ser candidatos. Fueron malísimos debatiendo. No, yo creo en esta ocasión los debates terminaron siendo otra cosa. Ya no es la exposición de ideas, de ideologías, de propuestas, de proyección de qué México querían o estaban viendo. No, fueron debates en los cuales fundamentalmente Xochitl y Sheinbaum fueron a cuidarse una y a atacar la otra para intentar rescatar y posicionar su postulación en el electorado. No le importaba si era la sorna, si era la mentira, pero eso era lo que buscaba. Y la otra cuidándose, tampoco, pese a su actitud seria, tampoco dio propuestas, tampoco se posicionó ideológicamente. Y yo creo que eso fue lo que vimos, y quizá en el último un tanto cierta innovación, creo que fue el mejor, un tanto diferente, pero en eso vimos lo mismo, seguimos siendo malos en los debates. En el papel de las redes sociales o en general los medios que se utilizaron, ¿siguieron siendo campañas aburridas? ¿Sacaron sus trapitos al sol? ¿Hubo más o menos guerra sucia de la que se esperaba? ¿Cómo viste en general estos aspectos? Yo creo que ha habido mucha más guerra sucia en otras campañas. Si recordamos, en otras campañas presidenciales se denostaba, se mentía y era público. Las campañas negras han sido peores. En esta ocasión sí las hubo, pero no fue tan crudo, no fue tan sangrienta como en otras ocasiones. Yo creo que en esto sí hubo cierta contención, y sin duda alguna también las redes sociales sirven o son utilizadas, pero no siempre sirven para lo que creen, y no son utilizadas para lo que consideran que deben ser, y lo vimos en estas elecciones. ¿Prendieron las campañas? ¿Entusiasmaron a alguien? Mira, los candidatos Maínez, Sheinbaum y Xochitl no prenden, pero ni la estufa, no prenden nada. Son el que más es Maínez, quizá y en el primer debate
prendió para la sorna. Pero después... Memes, ¿no? Le sacaron, y que si el cantidad changuito de memes. risueño, y que si no sé qué. Pero no prendieron, es decir, no entusiasmaron. Hoy lo vemos todo eso, incluso no entusiasma, no hay... No quiero decir que sea bueno o malo, porque hemos tenido candidatos que prenden y mira así nos ha ido. Entonces tampoco puedo decir que sea bueno o sea malo, pero lo que sí es que no son ninguno de los tres políticos que tengan una buena retórica, un buen discurso, buenos argumentos, que sepan dar respuestas claras, contundentes, fuertes. No, son como candidatos y como personajes políticos, no hablo de resultados, solo como estos son medianos, sí, en cuanto a imagen y a respuestas son medianos. La violencia ya nos decías, pues no nos íbamos a ir a Dinamarca a hacer las elecciones. Si somos un país violento, pues violencia tendría que retratarse. Así es. Es un reflejo de lo que estamos viviendo. ¿Cuál crees que vaya a ser el impacto? ¿Se va a desanimar la gente para seguir participando en 3 años quizá, o depende de cómo evolucione la violencia? ¿Cuál va a ser el impacto social, digamos, o incluso político, electoral, de la violencia vivida? Porque se van a recordar estas de 2024 como las elecciones con mayores candidatos asesinados o con mayores participantes políticos agredidos. Mira, hemos normalizado la violencia y el mexicano no tiene memoria. En 3 años será otro contexto. Y lo hemos podido ver, la participación no estuvo baja. Digo, dentro de los índices de participación que ha tenido México, no fue una participación, es decir, no mermó la violencia, no mermó la participación. Fue violenta porque hubo incidentes, porque hubo asesinatos, por todo esto que ya sabemos, pero no mermó la participación. Y hemos normalizado, desgraciadamente, la violencia. Nos hemos acostumbrado a muchos hechos de violencia, nos hemos acostumbrado a salir a la calle y saber que en cualquier momento puede ocurrir algo. Y eso hace que veamos todos los asuntos públicos con violencia, con cierta normalidad. Eso es la desgracia en la que estamos. No debería de ocurrir, pero esto es producto del largo tiempo que ha durado la violencia. Nos hemos acostumbrado a vivir porque tenemos que seguir viviendo y porque no se ha mitigado la violencia, con lo cual nos hemos acostumbrado a ella. Es algo, hasta cierto punto, una cierta, normalidad, el normalizar. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor Hugo Borjas, politólogo del Colegio de San Luis. ¿Qué pasó el día de la jornada electoral? ¿Qué pasó el 2 de junio? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué incidentes? Y bueno, pues los esperamos para que participen con nosotros a través de redes sociales, particularmente a partir del Facebook del Colegio de San Luis. Continuamos. ¿Qué pasó el 2 de junio? ¿Cómo nos fue? ¿Cuántos incidentes? Ya decía yo al principio que algunos partidos se dijeron sorprendidos por la abrumadora derrota de 2-1. Y bueno, pues de eso vamos a platicar con el doctor Hugo Borjas, politólogo del Colegio de San Luis. Doctor, cuéntanos un poco, bueno, en general, digamos, qué pasó, los incidentes, los votantes, las cifras. Creo que se mantuvo como en el histórico de 60%, 6 de cada 10 salieron a votar. ¿Fue normal la participación que se esperaba? ¿Por qué no podemos pasar de ese 60%? Mira, tampoco hay que sorprenderse en los países en los que se sobrepasa este porcentaje, es porque hay sanción si no vas a votar. Es decir, el voto es obligatorio y si no vas a votar hay una sanción. Hay países en América Latina que así lo tienen. En México no tenemos esa sanción. Los países que no tienen una sanción para no acudir a votar rondan por este porcentaje, que es un porcentaje ya alto. Es decir, no tampoco nos entristezcamos. Digamos que es normal. Digamos que es normal. Ah, ok. Sí, es normal más o menos este porcentaje. Incluso podría decir que un 60% es un porcentaje alto para las condiciones de no obligatorio el voto.
con lo cual no estamos tan mal. En los Estados Unidos han tenido porcentajes bajísimos y no ha habido ningún problema. Nosotros hemos luchado mucho por incrementar el porcentaje, trabajamos mucho, hacemos campañas. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de una tradición, de un sistema electoral que se ha ido perfeccionando, que ha sido mejor, pero no teníamos lo mejor. Y por eso luchamos mucho y le ponemos mucha atención a estos aspectos del sistema electoral. Pero tampoco no es para que nos decepcionemos de esta participación. ¿Qué pasó el día de la jornada electoral? Tenemos resultados que nos dicen que estaba dentro de lo normal. Algunas casas encuestadoras lo previeron así, algunos no lo creían. Triunfo de Claudia Sheinbaum 2-1 fue el fracaso de los partidos políticos. ¿A qué factores lo atribuyes? Sí, sin duda alguna. Uno de ellos es el fracaso de la oposición, como te decía en un inicio. La oposición no se encuentra, no sabe dónde está, tiene dirigentes que, insisto, son malísimos, me quedo corto, son una decepción y ese es uno de los factores. No hay oposición realmente importante, interesante, no hay nada. Y lo otro es, hay que ver que quiénes son los que no creían que fuera a ganar Sheinbaum, si siempre en las encuestadoras más reconocidas, por ahí ronda un trabajo en donde se hace un estudio de un sinnúmero de encuestas en el cual observan cuáles son las encuestadoras que más han acertado el resultado y que más se han acercado al resultado. Y esas encuestadoras marcaban 20 puntos y Xóchitl nunca se acercó a Sheinbaum, ni siquiera a 15, nunca se acercó. Ese fue un dato que muchos querían, yo lo escuché, no, que sí, que ya está cerca, yo no sé de dónde sacaban. Algunos daban hasta menos de 10 puntos de diferencia y fueron casi 30 puntos de distancia. Claro, pero es que también, y eso es lo que está pasando, incluso nosotros los académicos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque parece ser, y lo que yo estoy viendo, es que se están haciendo reflexiones burguesas. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú escuchabas a Jorge G. Castañeda, a Aguilar Camín, a Enrique Krauss, los escuchabas y decían, no, sí se puede, no. Lo que querían es no bajar los brazos, pero ellos mismos sabían. No anticipar la derrota, aunque sabían que iban a perder. Exactamente, sí. Es decir, ellos mismos estaban mintiendo por estrategias electorales, como decías, de no anticipar la derrota. Pero la realidad fue que nunca estuvo cerca. Ahí están las encuestas de las que se mencionan como las encuestadoras más fiables. La diferencia también, había muchos indecisos, muchos, un porcentaje importante de indecisos. Parece ser que Xóchitl no pudo atraer a los indecisos, y aún atrayéndolos hubiera perdido, pero no supo atraerlos. En algún medio de comunicación, y no recuerdo exactamente quién, se decía, si tú tienes una fiesta, ¿a quién invitas? A Xóchitl. Pero si tú quieres que te resuelvan un problema, ¿a quién se lo dices? A Sheinbaum. Y esta, digamos que era una imagen popular, una imagen que tenían. Bueno, los debates no le ayudaron a Xóchitl a revertir esa idea. Sí, que es, digamos, es una caricatura, pero que sirve para exponer lo que ocurrió. Bueno, pues esos indecisos parece ser que encontraron mejor imagen, mejor respuesta, mejor alternativa en Sheinbaum. Y terminaron yéndose por Sheinbaum. Es decir, esos 20 puntos que tenía de diferencia se ampliaron porque Xóchitl nunca logró prender, nunca demostró nada serio, nada responsable, propuestas importantes que dijera el mexicano, ella me va a construir un mejor México. No, nunca lo hizo, siempre fue atacar. Y yo creo que eso se le revirtió y parte de los indecisos estuvieron ahí. ¿Qué quieren los ciudadanos o qué esperan los ciudadanos? ¿Por qué dices que la oposición es una decepción? Bueno, dínoslo tú. Bueno, ¿por qué es una decepción? Porque han perdido, se ha ido mermando tanto Acción Nacional como el Revolucionario Institucional, y ahora ni qué decir del PRD, que prácticamente está desapareciendo.
Esa es la muestra de que son un fracaso, pero son un fracaso por sus propios procesos internos, por los intereses que tienen las personas que encabezan, por las élites de los partidos que ya están, digamos, administrando su derrota. Los partidos, no obstante que quedan así, tienen recursos, pero esos recursos se van a quedar en las élites de los partidos y están administrando la derrota para ellos seguir ganando. Y yo creo que eso es lamentable porque, primero, insisto, México no se merece tener una oposición de esta manera, así ya se ha dicho, así de vil, porque es necesario tener una oposición, siempre es importante los contrapesos, hoy no los hay, y eso es quizá lo más penoso, pero es por culpa de ellos, por esa élite que controla los partidos en estos momentos y que la ha controlado los últimos 6 años. ¿Qué mensaje se manda a los ciudadanos y qué se espera? ¿Cómo pueden surgir nuevos liderazgos? ¿De dónde van a surgir? ¿Qué papel tiene en este momento la ciudadanía? Porque bueno, pues se viene un escenario seguramente de mucho cambio, o eso deberíamos esperar, pero no veo yo liderazgos en los partidos tradicionales, en el PRI, en el PAN, que efectivamente surjan como contrapesos que son absolutamente necesarios. El mensaje lo veíamos, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿no? Que al lunes después de las elecciones tuvo una baja sensible, la cotización del dólar, ¿Qué viene para la participación de los ciudadanos? Porque creo que tendrían en sus manos un papel importante, pero no sé cómo andemos ahí en esta cultura de participación o esta cultura cívica o cultura política del ciudadano común, de la clase media, de cualquiera de las clases. Mira, no soy pitoniza. ¿sí? No, bueno, pero tengo, puedes prever algunos escenarios. Sí, pero ¿O qué debería ocurrir? ¿Qué debería ocurrir? Yo creo que lo que debería de ocurrir es que los partidos, y lo vimos con Movimiento Ciudadano que creció, es decir, ya la alternativa de PRI, PAN, PRD ya no gustan. Bueno, para empezar el PRD se va a morir, ¿no? Ya pierde el sí. registro. ¿Por qué? Porque no han hecho un trabajo, porque perdieron lo que hacían. El gran formador de cuadros era el PRI y lo perdió. Ya no invierte, porque formar cuadros es un gasto, ya no invierte. Prefieren muchos de los dirigentes que han estado dentro del PRI, prefieren antes de hacer escuela llevárselo a la bolsa. Eso es lo que ha ocurrido. El PAN tampoco lo está haciendo. También vimos que hay mucha corrupción hacia el interior de Acción Nacional. Del PRD, tú lo has dicho, va a perder el registro. Por eso hay mucho trasvase hacia Movimiento Ciudadano y hacia Morena, o sea, también, y hacia el Verde en algunos lugares, fundamentalmente en San Luis, que es una excepción para el resto de la República. Pero es por esa insatisfacción de lo que hay. Tendrían que reinventarse los partidos, ¿sí? Tendrían que mostrar nuevas alternativas al ciudadano y sin duda alguna empezar a ver resultados. O sea, tienen que dar resultados si quieren que esa gente que se les fue vuelva. Ese electorado que se les fue regrese, pero tiene que haber resultados. El electorado ya no es como antes, ahora se informa, aunque también hay que reconocer, no es el mismo electorado que antes, es distinto, y no solo en su manera de procesar las cosas. Le llega más información, no que la busque, sino que llega, existe más información, existen medios de comunicación, existen redes sociales y se enteran de alguna manera, no siempre correctamente, pero sí están más expuestos, y eso también influye. Las fórmulas añejas que conocíamos de cacicazgo, de élites, ¿van a permanecer? ¿Se están repitiendo? ¿Cómo lo viste en esta elección 2024? Mira, somos el cacicazgo, las élites van a existir, no han desaparecido en los Estados Unidos, no han desaparecido en los países de Europa, no han desaparecido en los países de América Latina, existen y seguirán existiendo las familias, los grupos elitarios, los cacicazgos seguirán existiendo. Lo que hemos visto de un tiempo acá es cierta reconfiguración de las fuerzas políticas y del poder en consecuencia. Y eso ha hecho que existan cierto movimiento en las élites, movimiento en los cacicazgos, pero estos van a seguir existiendo, pareciera que es condición humana, se van a seguir presentando y lo estamos viendo, ¿sí? Y lo estamos viendo con algunos gobernantes y lo estamos viendo con
la permanencia de la élite de Morena en el poder, que hasta cierto punto es legítimo y por eso se necesitan equilibrios y por eso es malo lo que tenemos ahora. Sin contrapesos, ¿no? Sin en el contrapesos. poder legislativo, Así fundamental es. para... ¿Para qué? Para que el poder no se enquiste y no exista lo que mencionas, grupos elitistas que mantienen su poder durante tiempo. Con fórmulas quizá poco democráticas. Vamos a ir a una pausa, pero antes los dejamos con esta información relativa a un grupo de alumnos y alumnas del Colegio de San Luis. Están organizando un congreso estudiantil. Les dejamos con esta información, nos vamos al corte y volvemos. El Colegio de San Luis te invita a participar en la segunda edición del Congreso Internacional Estudiantil de Humanidades y Ciencias Sociales. Este evento está dirigido a estudiantes de licenciaturas y posgrados en Humanidades y Ciencias Sociales. Entre jóvenes investigadores se discutirán temas y desafíos relacionados con las nuevas perspectivas de análisis en las ciencias sociales contemporáneas. El Congreso se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de octubre del 2024. Y recuerda que tienes hasta el 30 de agosto para postularte. No pierdas la oportunidad. En esta ocasión, el Congreso se llevará a cabo de manera híbrida. Cualquier información pueden mandar mensaje a este correo. ¡Te esperamos! El papel de los jóvenes en cualquier proceso democrático es fundamental. ¿Qué ocurrió en esas elecciones de 2024? Bueno, pues de eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, al doctor Hugo Borjas. ¿Qué pasó con los jóvenes como candidatos, como votantes? ¿Qué va a pasar con los jóvenes en los gobiernos que vienen? ¿Cómo lo observaste? Bueno, mira, se ha dicho que los jóvenes, incluso en los estudios de comportamiento electoral, que votan de una manera u otra. En esta elección en particular, desde los 18 años hasta más de 60, votaron a favor de Sheinbaum. Es decir, no hubo realmente un voto diferenciado de los jóvenes respecto de los candidatos. Realmente el porcentaje de jóvenes votó a favor de Sheinbaum, casi en la misma proporción que votó una persona mayor de 60 años. Es decir, no hubo una gran diferencia, lo cual es importante porque los jóvenes son los que se van a encargar de si hacen oposición, si no hacen oposición, si terminan creyendo en los partidos políticos seguirán ahí, pero si deciden incorporarse a los partidos políticos, es decir, ahora yo creo que tienen una responsabilidad mayor, porque los ha alcanzado la historia, y yo creo que ahora es sumamente importante, está en ellos, porque además es un porcentaje importante de jóvenes. ¿Qué marco legal le hace falta a México, o está adecuado, está vigente, digamos, o le hacen falta reformas después de lo vivido el pasado 2 de junio? Mira, curiosamente, qué bueno que lo preguntas, México no es, en términos teóricos respecto de la ley, respecto de las normas que tenemos, no estamos tan mal. El problema no son las leyes que nos hemos hecho, el problema es que no las respetamos, no las seguimos, buscamos la puerta de atrás, buscamos cómo darle la vuelta. Es decir, en términos de la ley no estamos tan mal, existen suficientes normas que nos podrían llevar a un mejor México, pero quizá no está ahí. Necesitamos mejores mexicanos. Sí, que respondamos a la ley. Tampoco es algo que nos viene de a gratis. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo a una gente se le aplica y a otra no, porque nuestros sistemas jurídicos no son la mar de correctos, de honestos, o como nos gustaría. Tenemos procesos torpes, tardados, lentos, y yo creo que eso es lo que nos ha llevado. Pero en la ley, lo plasmado en la ley, no lo hemos hecho tan mal. No digo, la ley siempre es perfectible, las sociedades son perfectibles y siempre tendríamos que estar observándolo, pero no estamos
en el hoyo, sí, sino es el mexicano, la propia interpretación que hace de las cosas. Nuestras tradiciones, no me refiero a las tradiciones que todos queremos, me refiero a las tradiciones políticas, las tradiciones de cultura política que tenemos. Nosotros no tenemos una tradición de honestidad, hasta no hace mucho nuestra tradición era hegemónica y autoritaria, y de ahí venimos. Por eso insisto en el equilibrio de poderes, porque toda esta gente que hoy está ahí no se hizo en una fábrica, no se hizo en un laboratorio, es gente que está en México, que ha vivido México, que tiene una cultura que tenemos nosotros, y nuestra tradición no es la mejor del mundo, no es lo que nos haría aventar cohetes, sino que venimos de una tradición, insisto, hegemónica y autoritaria, y por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo se vivió? Fue la primera vez que se pudo reelegir alcaldes, por ejemplo. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viste? ¿Estamos preparados? Ya nos deshicimos del fantasma de Porfirio Díaz, que no permitíamos la reelección, pero sí, ni en la sociedad de alumnos. ¿Cómo estamos en este 2024, en ese sentido? Mira, yo creo que sí hemos avanzado durante mucho tiempo, en ese punto sí hemos avanzado, porque durante mucho tiempo teníamos la sombra de la reelección, insisto, por las tradiciones que se han construido a través de la historia, y al parecer yo creo que la reelección, e incluso merecería la pena cuestionar en algún momento la duración de los tiempos que tenemos, es decir, tanto 3 para alcalde, como 6 para gobernador, como 6 para la presidencia. Uno es muy poco, otro es demasiado. Eso ya se ha dicho. Bueno, habría que someterlo a debate nuevamente y poner en la mesa. Para no pensar que cuando perdemos por mucho tiempo, cuando ganamos tenemos poco para actuar. Es decir, ese es el debate que se tiene que hacer en estos términos, y la reelección, por eso se crea la reelección de alcaldes, porque parecía que no alcanzaba. Por eso se crea la reelección en legisladores. Parecía que no alcanzaba. Al final del día hemos visto que de todos modos terminan haciendo lo mismo, y no es que tengan grandes proyectos. Pero bueno, yo estoy viendo que no empieza a ser una complicación la reelección al día de hoy. No es una complicación, y pareciera que es algo positivo. Vamos a ver, se busca la profesionalización en los legisladores. Bueno, pues vamos a ver si caminamos por ahí. Hay muchos otros elementos que habría que incorporar para que se diera esto, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo desaprender o cómo deshacernos de todas esas viejas prácticas, como tú decías, prácticas de una tradición hegemónica que vivimos en el siglo XX, que durante más de 6 décadas nos acostumbraron a hacer estas trampas, estas prácticas que hasta nombre tienen? Yo no sé si venga algún politólogo de Europa y nos observe como un laboratorio y nos diga qué cosas se les ocurren a los mexicanos, ¿no? Que el ratón loco y que el robo de urnas y todas estas viejas prácticas del añejo priismo que heredamos y del que aprendimos. Todavía a mi generación le tocó todo este tipo de cosas. ¿Cómo desaprender? ¿Cómo nos deshacemos de todas esas prácticas de cultura política que no nos hacen bien y que seguimos de algún modo fomentando, padeciendo? Ya las hemos normalizado incluso. Mira, al principio del programa me decías qué fue lo que se sostiene, y una de las cosas que se sostienen y que lo ligo con esto es ese anuncio de sentirse ganadores cuando no tienen ni siquiera los resultados reales, cuando pensar que hay que dar el anuncio de que gané cuando saben que se ha perdido. Ah, sí, todo el mundo salió a decirse ganador. Bueno, cuando personas con candidatos, con esa autoridad, con esa exposición a medios, con esa exposición hacia la población, termina dando un giro en su respuesta, termina cambiando, es como se empiezan a ver nuevas cosas. A mí me hubiera gustado ver a los que perdieron, no con vamos a impugnar, vamos a ver, no, perdimos, asumimos la derrota y nos sumamos al proyecto. Nos hace falta entender
que esto es de todos. Muchos se quejan de esta división que ha ocurrido en este sexenio, esta división de que ha sido real, esta división de los mexicanos, que ha sido real, y se quejan, pero siguen abonando para esa división. Y yo creo que era el momento de que los candidatos que han perdido asumieran la derrota, porque eso es lo que se asume en contextos democráticos y sin problema, sin ya cuestionarlo. Algo me alegra es que ya no está tan cuestionado ni el instituto ni los organismos electorales. Justo sobre eso te iba a preguntar, el papel de los organismos electorales y su futuro, ¿qué va a pasar o qué podría pasar con el INE? Vimos hace algunos meses este intento de modificarlo y ahora con esta rotunda mayoría que va a tener el Poder Legislativo y que van a poder cambiar cualquier ley, ¿qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa. Bueno, ¿qué sería lo recomendable desde la perspectiva de un politólogo? Lo recomendable es que se sostengan y que se fortalezcan, porque han sido institutos y organismos que han dado autoridades legítimas, legales, que hemos borrado del mapa muchos elementos de fraude. Este fantasma siempre presente de fraude, ¿no? Claro, y que es una estupidez. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas esto se perfeccionó. Somos de los mejores del mundo. Solo nosotros pensamos que no lo somos. ¿Debería mantenerse la autonomía del INE, de los consejeros, sin duda alguna, del INE y de las elección? instituciones? Eso ocurre en otras partes y tendría que sostenerse. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Yo mucho he dicho, Sheinbaum nos tiene que dejar un México mejor, y si no lo deja, no es porque no pudo, porque tiene todo el poder. Es porque no quiso o porque no supo, pero no porque no pudo, porque tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera. Y eso yo creo que más allá de los que están a favor o en contra, hay que hacerles saber que si no lo consigues porque no quiso o porque no supo, pero no por otra cosa. Bueno, vamos a ir a una pausa, los dejamos antes. El doctor Hugo Borjas, nuestro invitado de hoy, politólogo del Colegio de San Luis, tiene varios libros publicados, varias investigaciones que, bueno, pues se difunden a través de estos libros y los encuentran en la página del Fondo Editorial del Colsan. Entre otros, tiene uno que se llama Democracias Fracturadas, aunque, bueno, tiene otros varios que incluso hablan de élites políticas, en fin, de diversos temas. Así que, bueno, pues los dejamos precisamente con uno de estos libros que tienen pues ya varios años. ¿Cuál otro tienes más reciente, doctor? Cuéntanos de tus libros. Más reciente, bueno, salió una sobre las mujeres en cargos públicos, uno a nivel mundial y otro a nivel local, cómo se han ido incorporando desde el enfoque de las élites, es decir, cómo las mujeres también empiezan a ocupar posiciones de élite. ¿Sí? Y se rescatan los números en cuanto a cómo se ha incrementado en las posiciones importantes a las mujeres. Pues hay que mencionar, por ejemplo, que hasta 1950 ni siquiera teníamos derecho las mujeres a votar. Las cosas han cambiado y tendrán que seguir cambiando. Vamos a escuchar esta información sobre el libro del doctor Hugo Borjas y nos vamos a la pausa. Continuamos.
Ahora habría que revisar un poco qué viene. Ya nos hemos orientado a esto que pasó el día de la jornada, las campañas de manera previa, lo que ocurrió, pero creo que también sería bueno que nos orientaras un poco, doctor Hugo Borjas, sobre lo que viene, el futuro de los partidos políticos. Movimiento Ciudadano va a seguir creciendo, tiene un triunfo cuestionado hasta ahora todavía en Jalisco, pero creo que se volvió de algún modo pues un caso, no sé si paradigmático o no, ya no lo dirás tú, y el papel de los ciudadanos también en los próximos 3 años, porque en la elección intermedia es una especie de revisión de lo que se ha hecho o de lo que se hizo. Este 2024, ya nos decías tú, bueno, pues tienen una abrumadora mayoría en Morena y con ello un poder sin muchos contrapesos. ¿Qué se puede esperar frente a este escenario? Podemos esperar lo que decida Claudia Sheinbaum hacer. Tiene un poder casi absoluto, pero hay que observar que justamente como ha ocurrido en la historia, Claudia Sheinbaum, sus peores enemigos están dentro, es decir, están en Morena. Ella va a tener que contener a Morena. Hay alguna gente que va a reclamar su coto de poder en Morena y ella va a tener que negociar con ellos porque son los que le dan la mayoría, es decir, ahí se va a encontrar los problemas. Vamos a ver cómo logra gestionar su posición hacia el interior de Morena. Ese va a ser el principal trabajo que tendrá que hacer ella. Morena no es el PRI, en donde se daba línea y todos seguían en la línea para seguir obteniendo beneficios. No, Morena viene de otra tradición en la cual es más parecida a la tradición del PRD, de la construcción tribus, ¿no? de las tribus del PRD. ¿Corre ese riesgo de que se repitan esas tribus? Digamos que ahora le pase factura Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard y todos estos precandidatos que en su momento jugaron contra Claudia Sheinbaum, claro, y que al final se alinearon, digamos, se disciplinaron, pero que estén por ahí guardándole la factura. Sí, sin duda alguna yo creo que ese va a ser uno de los elementos que a considerar en estos próximos años, porque, repito, van a reclamar su coto de poder. Es la lucha por el poder y no se van a quedar así con los brazos cruzados después de haber cedido espacios, de haber apoyado. Esto son concesiones políticas y yo creo que ese va a ser una de las cuestiones. Y ahí es quizá donde encontremos la contención al poder, porque la contención no va a estar en el PRI, en el PAN, pudiera darse de manera excepcional en alguna circunstancia particular, pero ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque fue una coalición que llega, pero ahora más que nunca cada quien se va a ir a su rincón, es decir, desaparece la coalición y entonces el irse a su rincón es reducir su poder. Pero ellos lo prefieren por todo lo que he mencionado, cada partido va a tener su presupuesto, cada partido está dirigido por cierta élite que va a reclamar eso poco que queda, lo van a reclamar. Y yo creo que ahí estaría otro de los trabajos y ahí está la observancia ciudadana, en ver si hay que hundirlos, que se hundan y que se construyan nuevas fuerzas, si eso es lo mejor, que no estaría mal en el sentido de que estos no lo han hecho bien. Y podemos echarle la culpa a los que hoy son dirigentes, como yo lo he hecho, pero también culpa tienen los que permitieron que ellos llegaran y que no han sido suficiente oposición hacia el interior de los partidos. ¿Qué observas más cercano en el futuro, más inmediato? ¿Que se desaparezcan el PRI y el PAN o que se rediseñen y tengan nueva vida renovada, o que surjan nuevos partidos como una opción diferente tanto al PRI como al PAN? Mira, yo creo, y eso te lo digo de manera muy personal, porque no sabemos, puede ocurrir cualquier cosa. Ya vemos que el PRD sí van a desaparecer algunos, sí, sin duda alguna. Yo creo que nacerán algún otro, tampoco es de que llegue una marea de nuevos partidos, no es fácil, se requiere trabajo. Yo creo que PRI y PAN se podrán sostener y según manejen los vientos, según logren o consigan ser oposición, se fortalezcan en aquellos estados donde todavía tienen cierto espacio de poder, lo sepan gestionar, sepan
mostrar una nueva cara, pueden sostenerse. De lo contrario, corren el riesgo de desaparecer, sin duda. ¿Qué otros actores observas en el panorama? ¿El sector empresarial va a tener peso, influencia? Los Mira, ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, esta llamada marea rosa. A ver, vamos a observar la caída de la bolsa o de todos estos movimientos que hubo, en el cual tuvieron que hacer un anuncio en donde se sostenía al secretario de Hacienda. Todo esto no es fortuito, no ocurre así nomás, porque sí, hay gente poderosa con muchos recursos también dirigiendo esto. Y también lo hacen con ciertos intereses. Y está claro que a la clase empresarial, a los ricos de México, no les gusta Morena, eso está claro. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, una abrumadora mayoría o abrumador porcentaje de los ricos de México se han beneficiado de las condiciones de este país. Y el que exista hoy una cierta sospecha de eso hacia ellos, como lo ha manifestado Morena, por supuesto que no les gusta, y ellos van a estar ahí. Sí. La marea rosa no creo que se sostenga, es gente que se cansa, que se cansa rápido. Cuando me refería a reflexiones burguesas, son reflexiones de esta gente, son reflexiones urbanas, sí. Urbanas. Son reflexiones Urbanas, de la clase gente mediera, que tiene, ¿no? y que llega a su casa y tiene un plato para comer. Sí. Mucha de la gente que votó a Sheinbaum, sí. Todos los días, ¿tú crees que les preocupa ver las encuestas, que les preocupa ver los periódicos, que andan viendo? No, ellos están preocupados por comer ese día, por comer esa semana. Esa gente es la que votó. Todos los otros, los que no creían que Xóchitl se está acercando, Xóchitl, no hombre, esa gente son las reflexiones burguesas, tienen un plato para comer todos los días. Tiene un coche, tiene una propiedad. Claro, cuando todos dicen, pero ¿cómo si Andrés Manuel no terminó en la AIFA, la refinería las de Dos refinerías, Bocas? todo eso es para un sector de la población. A la otra gente ni toma avión, ni usa el tren, sí, mantiene un carrito, una bicicleta, se mueve caminando, sí. Por eso son reflexiones burguesas los que creían, no, ¿cómo puede perder? No, sí. Por ahí hay aplicaciones que ya sacan para poder conocer exactamente cómo se votó, y está claro. Hay una noticia del País en la cual, ¿quiénes son los que peores, los que menos votaron por Claudia Sheinbaum? Y aún así tuvo votos, los empleadores. Claro. La clase empresarial. Sí, claro, sí. Entonces ahí es donde tenemos que hacer reflexiones todos. Sí, la clase media se ha reducido, sí, cierto, y necesitamos una mayor clase media, pero creo que también la clase media se ha burguesado demasiado. Necesitamos una ampliación de la clase media con mayor conciencia, de saber que tenemos un porcentaje altísimo de pobres, hay que voltearlos a ver, ¿sí? Y mucha de la clase media no voltea a ver a esa clase, no quiere, renuncia a voltearlos a ver, y voltean a ver a los otros no los van a alcanzar. Hay un 10% de ricos muy ricos, y dentro de esos 10% hay un porcentaje del 1-2% riquísimos. Sí, somos de los países más desiguales en el mundo, eso no puede seguir existiendo. Tiene que haber impuestos a los ricos que viven en el paraíso en México. Tiene que haber muchas reformas. Lo que me decías que hay que hacer, una de las principales es tener impuestos a los ricos por su riqueza. Son muchas de las cuestiones, y por eso no quieren, y por eso están en contra. Se está dando en España, se está dando en Alemania, se está dando en muchos países estas cuestiones, y están teniendo mejores condiciones de vida que nosotros, y las han tenido. Nosotros tenemos que voltear a ver eso también. ¿Cuáles son los principales retos, digamos, de los que ganaron? No solo a nivel federal, pero creo que fundamentalmente a nivel federal. Salud, educación, reforma fiscal. ¿En qué orden de prioridad los pondrías? Violencia. Sí, yo creo que es el número 1. No podemos seguir viviendo así. Si tienes violencia, no tienes inversión, es porque está roto el tejido social, ya lo hemos visto, es porque esa sociedad no está funcionando. Tenemos que dar respuesta ahí, todos. Sí, la autoridad, por supuesto, y la autoridad tiene que decir mucho e importa mucho, pero todos tenemos que sumarnos a esas políticas. Sí, y yo creo que tiene que haber, nos podrá decir todo lo que tú quieras, Andrés Manuel, pero lo ha hecho mal. Y yo creo que Sheinbaum
sabiendo que es una mujer inteligente, que es una mujer que ve datos, que se entera, que lee, no los encabezados como lo hacía Andrés Manuel, no, que se detiene a leer. Yo creo que tiene que darse cuenta que tiene que cambiar la estrategia y tenemos que hacer más vivible este país. Por eso me cambian los politólogos, porque nos hacen voltear a ver detalles que a veces no del todo nos quedan claros a los ciudadanos comunes, a usted o a mí, y creo que en ese sentido, bueno, pues tenemos ahora algunos datos, alguna información, algunos detalles y aspectos que efectivamente, ¿no? Yo me estaba yendo por como lo más inmediato y la salud y la educación, pero efectivamente, si este entorno de violencia, de inseguridad sigue tan vigente, tan amplio, tan extendido en todo el país, creo que, bueno, pues difícilmente se pueden dar generación de más empleos, bienestar en otros sentidos, y estas desigualdades entre la sociedad, bueno, pues se van a ir ampliando, lo cual, por supuesto, no le conviene a nadie. Doctor Hugo Borja, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Esperemos que sea más seguido su presencia en este espacio. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los vamos a dejar con la agenda Colsan, que como siempre los invitamos para que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Ahí la pueden encontrar, todos los lunes la publicamos y bueno, pues aquí la compartimos los martes para que se enteren de los eventos que vienen. Y bueno, pues agradecemos a todo el equipo que hace posible la producción de este espacio. Y a nombre del Colegio de San Luis nos despedimos y los invitamos para que nos sigan acompañando en nuestras próximas emisiones. Gracias, pásela muy bien, nos despedimos y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo continúa con su siguiente sesión con el tema Las leyendas, una propuesta cinematográfica de animación para la divulgación de la cultura popular mexicana. El 13 de junio a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado. El programa de estudios políticos e internacionales realizará la presentación de los libros El Halconazo, Testimonios, 1968-1971 y El Halconazo, antes, durante y después del Jueves de Corpus. El 13 de junio a las 12 horas por Facebook Live del Colsan. El Seminario Online de Ciencias Sociales Computacionales continúa con su siguiente sesión con el tema Modelos Multinivel, conflictos de organizaciones criminales y la democracia electoral. El 13 de junio a las 17 horas por Facebook Live del Colsan. Te invitamos a participar en el seminario Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia, en los meses de junio y julio en modalidad virtual. Consulta las fechas de sesiones en nuestra página de Facebook. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos